Venezuela, Gladys, Yadira, buenos días. Buenas madrugadas, Marvia, no la he oído. Ya oí a Estelita, ya oí a Liceda, Olfa. ¿Dónde se encuentran los demás? Buenos días, mi Buenos hermano. días, mi hermana. Ya oí a Ramoncho, ya oí a Edelmira. Amén. Buenas noches. Dios ¿Cómo les bendiga, amanecieron? Dios les bendiga. Igualmente, mi Buenas amada noches a hermana. todos. Bendiciones. Alejandro, buenos días. Gloria al Señor ahí, al pie del cañón. 4:29 de la madrugada del 11 de marzo del 2024. Estamos estudiando el primer libro de Reyes, vamos en el capítulo 4. Van 12 videos de este capítulo, van 12 videos de un tema también que se llama milagros, le hemos llamado así milagros. ¿Cómo se consigue un milagro? ¿Es posible un milagro? Sí, sí, sí se puede. Recordemos la palabra de Isaías 59, para aquellas personas que dicen que todo, ya no hay milagros. Hay personas que enseñan eso, que ya los milagros pasaron, que ya no existe. Pues Isaías 59, si usted lo lee completo, ¿sí?, que tiene 21 versículos, dice precisamente que la mano de Dios no se ha cortado y que el oído no se ha agravado, sino que el pecado, nuestras iniquidades son los que nos separan de Él, nuestros errores. Y usted empieza a leer el por qué, ¿sí? Y dice el versículo 14, no, el versículo 12, nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra vosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. Mire, mire cómo la palabra nos enseña que no es que los milagros no existan, es que eres un mentiroso. La verdad tropezó en la plaza, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida. ¿Cuántos aquí tienen problemas con la mentira? Hermana Olfa levantó la mano. Hermana, ¿y cuál es la cita de esto? Isaías 59, ¿cierto? Vio, ojo, vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Recuerden que en Romanos capítulo 3 dice, no hay ni a un justo uno, no hay quien... A eso se refiere el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces lo afirmó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Quién? La de Dios. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación. Mire que Pablo habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia. Está citando aquí al profeta Isaías. En Efesios capítulo 5, afilen la espada, busquen rápidamente un lapicero, relacionen Isaías capítulo 59, versículo 16, 17 con la armadura de Dios. Déjenme buscar un momentico mi lapicero, no lo encuentro. Ya va un momento, aquí está. A ver, afilen las espadas. Allá en Efesios, capítulo 5. No, capítulo, Efesios, sí, Efesios. Capítulo 6, versículo 13 en adelante. Ah, no, escriban ahí, por favor, Isaías 59. Sí. 59, versículo 17, para que, sobre todo aquellas personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no se tiene que enseñar, vean que Pablo y los apóstoles hablaban de él. Dice, además de eso, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Sí? Y el último versículo dice, este será mi pacto con ellos, el espíritu mío que está sobre ti, sobre Isaías, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca. Bendigo a esa persona que ahorita oró y dijo, Señor,
quiero grabar tu palabra, quiero tenerla en mi mente, en mi boca. Ese es la prueba del nuevo pacto. El nuevo pacto se reconoce en una persona por varias cosas, entre ellas que aprende textos bíblicos, que ama a sus enemigos. Bueno, en fin, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. ¿Sí? Entonces los milagros sí existen. Los milagros todavía pueden realizarse. El problema somos nosotros. El problema es que el pecado, la mentira, mire que aquí hablaba de la injusticia, de mentir, prevaricar, apartarse de Dios, calumniar, rebelarse. Eso hace que pues Dios no pueda obrar en ti milagrosamente. Hemos venido estudiando, ya hoy es el video número 12, repito, de los principios que hay que tener. Hemos hablado de los milagros generales y hablamos de los milagros económicos también. Para que haya milagros económicos en tu vida debe haber unos 8 o 9 principios. Y de los milagros generales llevamos 12 principios. Imagino que todos los tienen anotados. Ahora llegamos al versículo 38. Milagros en beneficio de los profetas. Recuerdan ustedes que uno de los puntos primero es que la persona que necesita el milagro, quiere el milagro, debe pertenecerle a Dios. Y 2, la persona que quiere el milagro debe tener un espíritu de siervo delante de Dios. Milagros en beneficio de los profetas. Vamos a ver cómo Eliseo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7, hace milagros seguidos. ¿Sí? Milagro uno tras otro. Si algún presente necesita un milagro, sí se puede. El problema es que estás caminando derecho, está la justicia de Dios en tu vida, o todavía tienes problemas con uno que otro error o pecadillo por ahí, ¿cierto? Que a veces parece que fuesen pequeños, pero como dijo un hermano que día, Señor, hay que cazar a esas zorritas. Así dice la palabra, cazando las zorras pequeñas, que son las que dañan el viñedo. Son las que no permiten a Dios actuar en nuestra vida. Pero ¿cómo así si Dios es todopoderoso? Sí, Dios es todopoderoso. Pero hay una cosa que Dios no puede hacer. ¿Quién sabe qué es lo único que Dios no puede hacer? ¿Alguien sabe? Lo único. Buenos días. Bueno, prendan las cámaras si son tan amables, por favor, para saber que están ahí, ya están bañados, ya están arreglados, ya están sentados. Actuar por ti, no. Un milagro, Él actúa por ti. ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? ¿Quién? Congeniar con el pecado. Por ahí va la cosa. Lo único que Dios no puede hacer es pecar. Y dice la Biblia, cuando seáis tentados, no digan que la tentación viene de parte de Dios, eso está en Santiago, porque Dios no puede ser tentado. Entonces, Él no tienta a nadie. ¿Sí? Él no peca. Él es santo. Pero entonces Él no es todopoderoso. Sí, eso es un silogismo. ¿Se acuerdan de quién es primero, la gallina o el huevo? Eso se llama un silogismo. Es un círculo vicioso ahí. Es que Dios es todopoderoso para hacer cosas, pero para pecar, no. Y cuando Él llega a nuestra vida, ¿sí? Y Él ve que el pecado está ahí, Él no puede actuar en nosotros. Pero cuando la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario está en tu vida, ahora sí Él puede actuar, porque tu pecado, ¿qué fue? Quitado en el nombre de Jesús. Por eso les invito a todos, cada semana peleen con un error, peleen con algo que necesitan cambiar. Señor, quiero un milagro de salud.
cambiaste tu alimentación, tu forma de vivir, te la estás pasando acostado, durmiendo. Oiga, esto es un problema que hace un tiempo una persona que estoy hablando con esa persona y diciéndole, mire la salud, esa persona no come fritos, no toma gaseosas, no come azúcar, la alimentación es excelente, excelente. Y esa persona siempre aparece con el colesterol alto, con los triglicéridos altos, tiene problemas de osteoporosis, bueno, en fin, un poco de cosas. ¿Qué me pasa? Es la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué me pasa? Ya le doy la palabra, Luz Dari. Deja la manito ahí, por favor. ¿Qué me pasa? Me pregunta, ¿por qué? A vida sedentaria. Es una persona que desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente 5 de la tarde, o sea, hace que unas 10 horas, está sentada. Ahí en el trabajando, no estoy hablando de que se la pasa durmiendo, no, trabajando. Sí. Ahorita en vacaciones hizo un experimento, entonces un sobrino llegó de lejos, que el sobrino es instructor está estudiando educación física, y el pelado es gigante, tiene buen cuerpo, y la cogió y todas las noches que se quedó ahí, diciembre, enero y febrero, se quedó en la casa de ella, y la hacía coger pesas, y todas las noches, y contenta me dijo un día, ya subí 3 kilos por fin. Entonces, ¿cuál era el problema? La vida sedentaria. ¿Me hago entender? La vida sedentaria nos mata. Hay que caminar, hay que moverse. Y sobre todo los que trabajan aquí en oficinas, tengan cuidado con la vida sedentaria. La mejor inversión que puede hacer usted, mi hermano y mi hermana, que tiene una vida sedentaria, no estoy hablando de pereza, estoy hablando de personas que les toca quedarse quietos. Si es de pereza, deje de ser perezoso. Pero la mejor inversión, cómprese una cicla estática y haga todos los días media hora, 1 hora de cardio. Por simple salud. Pero Señor, hazme un milagro de salud. Y usted no cambia la manera de vivir. Por eso el milagro no llega. No es culpa de Dios. Luz Dari levantó la mano. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Ese puede ser un problema y también acompañado porque lo que sí sube los triglicéridos y el colesterol rápidamente es el estrés. Puede que usted lleve la vida que lleve, pero si usted no tiene calma y no tiene como esa tranquilidad, el colesterol y los triglicéridos siempre van a estar altos. ¿Y igual cómo hasta el azúcar se sube del estrés. ¿Cómo se nos va el estrés, sí, hermana Luz Dari? ¿Cómo se nos va el estrés? Pues con la palabra de Dios, orando y teniendo paz en su corazón, Amén. llenándose de amor, llenándose de calma, teniendo Amén. Confianza en Dios. Amén. Entonces a las 4 de la mañana llega a arrodillarse, a entregarle el estrés al Señor. Ay, no, yo quiero seguir durmiendo. ¿Se da cuenta? Es que esto no lo inventamos, esto de levantarse a las 4 horas no nos lo inventamos nosotros. Es Pablo el que escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con oración, con ruego, con súplica. Él es el que dice, ora. No, pero no, es que no tengo tiempo para orar, estresado. Yadira, levantaste la mano. Buenos días, bendiciones, hermano. Yo tengo una pregunta. Bueno, sí, yo digo, en Cristo, cuando las personas, por ejemplo, que tienen fe, hacen todas estas cosas, ¿verdad? Por fe, porque creen lo que la palabra dice. Pero solo reciben milagros las personas que cumplen todos estos requisitos. Entonces los milagros que el Señor ha hecho aún a personas que no los cumplen, ¿qué pasa ahí? Porque, o sea, no leen la Biblia y ven todos los milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Aún a personas que
sea, que me seguían y esto, como el caso de los 10 leprosos. Ujú. Bueno, esa respuesta se la voy a dar cuando lleguemos al capítulo 5. La voy a profundizar, aquí se la voy a dar. Una cosa es que Dios utilice un milagro en un inconverso para llamarlo al evangelio. Pero los milagros no transforman gente, los milagros no se pueden utilizar para evangelizar. Aunque usted evangelizando pueda usar milagros, el milagro no hace que la persona se convierta. Es el Espíritu Santo realmente. Hay personas que no conocen a Dios, tienen un milagro, pero porque Dios los está llamando. Pero aquí, desde el capítulo 4, estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de gente que ya conoce al Señor. Y esa gente que ya conoce al Señor, pues debe cumplir estos requisitos. Por eso hablamos de la viuda. Era la esposa de un profeta. Estamos hablando de la tsunamita. Es una mujer que tenía comunión con Eliseo, que lo invitaba a comer y que le hizo una habitación. O sea, si me hago comprender, esos puntos que estamos hablando es para nosotros los cristianos. Para los inconversos, ya eso es otra cosa, porque a veces Dios quiere mostrarles ese el poder. Pero recuerde que la gente no se convierte realmente por los milagros. Mi hermana Luzari levantó la mano. Sí, yo también estoy muy inquieta por eso, porque en dónde está la palabra donde dice Dios le da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, ¿no? Entonces, muchas veces la persona es bendecida por Él desde el vientre de su madre y, bueno, halló gracia delante de Dios, bendito sea, porque le llueven milagros del cielo, ¿sí entiende? Y uno a veces se pregunta, dice, bueno, pero ese hermano, ¿qué tal? Yo creo que o sea, cuestiona a la gente, sí, los mismos hermanos de la iglesia, y uno dice, pero con ese carácter que tiene, y con sí, esa manera de ser, y yo no puedo ni creo ni que sea cristiano, pero Dios lo ama así, y así lo acepta, y es el único que se lo soporta, Sí. Y lo tiene ahí parado por gracia, porque no es más, ¿no? Entonces Eso, uno dice, ¿quién ni se salvará si quiere? eso lo vamos a hablar en el capítulo 5 con Naamán. Una persona que recibe un milagro pero nunca se convirtió al Señor. Mi hermana Olfa. Bueno, hermano David, hermano, cuando yo no era cristiana, yo le pedí a Dios, yo no era cristiana, y Dios a mí me ha hecho muchos milagros, no sé, de pronto porque siempre lo he buscado, a pesar de que no lo buscaba como ahora. Yo le pedía a Dios cada vez que pasaba por una esquina en Barranquilla, yo le decía, Señor, por aquí quiero mi casa. Y duré casi un año en ese son, Señor, por aquí quiero mi casa. Y yo no tenía el trabajo para comprar esa casa. Y de pronto me salió un buen trabajo y le dije a un señor, quiero comprar una casa, pero no sé por dónde. Me dice, Señor, por aquí hay un amigo que está vendiendo una. Y fui yo, y cuando vengo a dar, era por el sitio que yo le pedí a Dios. Y yo dije, Dios existe, mira, Dios me hizo el milagro. Yo le decía todos los días y él me escuchó. Y yo no era cristiana. Sí, pero llegó. Repito. Llegó, claro. Repito. Con los inconversos, ¿sí? Los milagros es porque Dios quiere mostrarles su poder. Pero eso no quiere decir que se vayan a convertir con los inconversos. Aquí no estamos hablando con inconversos. Estas reuniones de cristianos. Y aquí estamos hablando dos personajes que hemos estudiado en 11 videos. Hoy comenzamos con otros personajes. Dos personajes que pertenecen al Señor. Entonces, primero, tiene que pertenecerle a Dios. Segundo, debe presentarse ante el Señor diariamente. Tercero, tener espíritu de siervo. Cuarto, amar la excelencia, no ser mediocre. Quinto, el milagro beneficia a Dios. Sexto, fe, que es oír, obedecer y prestar atención. Oír, prestar atención, obedecer. Séptimo, dar. Octavo creo que es. Ya me perdí. Después, ve a sus pies.
no seas emocional, ¿cierto? Después, recuérdale a él que el milagro no es para ti, es para él. Décimo, no piense, actúe. Onceavo, persevera. 12, no seas llanero solitario. Aprende a orar con otras personas por ese milagro. Usted hace esto, hermano, y el milagro va a suceder. ¿Sí? Ahora, yo no sé hasta qué punto hayan cosas que sean milagros o cosas que sean fruto de sus obras. Me hago comprender. Llega un punto en el cual lo que sucede es que usted hizo esto y recibió aquello, pero porque usted hizo. Mientras que un milagro realmente es algo sorprendente, que usted pues hace lo que la Biblia dice, porque aquí estamos leyendo, estos pasos no nos los inventamos nosotros, eso fue lo que hizo la viuda y eso fue lo que hizo la tsunamita. Y como nosotros estudiamos la palabra, pues mi consejo es, haga lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces hay momentos en que las cosas suceden es porque si usted quiere comprar una casa, pues trabaje, ahorre y cómprela. ¿Me hago comprender? ¿Eso es milagro? Ahora que usted me diga, no, pues yo le oré al Señor que necesitaba eso y el Señor me lo regaló. Ah, bueno, eso sí ya es. ¿Me hago entender, hermana Olfa? ¿Qué es milagro? Sí, hermano, yo pienso que el Señor, o sea, yo no era cristiana, pero ya él sabía que yo amaba su palabra, Sí, y que yo quería hacerla. pero es que usted trabajó, usted, sí me hago entender, usted ahorró, usted compró. Claro. Entonces, yo no sé hasta qué punto sea milagro. Ahora, tenemos que mirar eso. ¿Qué es un milagro? Que es algo sobrenatural. Sí. Que usted le está pidiendo al Pues Señor. yo pienso que es un milagro, hermano. Pienso que es un milagro porque yo no tenía el trabajo. Bueno, yo no lo tenía y él me lo dio. repito, puede pensar que sea un milagro. Sí, aquí no estamos mirando eso. Aquí estamos mirando es que la palabra nos está enseñando ciertos puntos. Ahora, usted puede cumplir esos puntos como Pablo. Y usted le pide el milagro al Señor y el Señor le dijo a Pablo, no se lo voy a dar. Porque recuerde, el milagro beneficia a Dios. ¿Sí? Así es, mi hermano. Ahora uno pide el milagro y yo siento que es más difícil. Ah, bueno. Pero hay momentos en que Dios no hace el milagro. ¿Y por qué Dios no le hizo el milagro a Pablo? ¿Por qué no lo sanó? Precisamente vayan a 2 Corintios capítulo 12 y dice que el aguijón de la carne era para que Pablo no se exaltase sobremanera. El aguijón de la carne tenía un propósito, ¿cuál? Mantener humilde a Pablo. Que Pablo no se le creciera la vanagloria de haber ido al tercer cielo y de haber visto la gloria del Señor y todos los milagros que hacía, las sanidades. Por allá se cayó un pelado del segundo piso y se mató y fue y lo resucitó. Entonces, para que no fuera desmedido, el Señor le mandó eso. ¿Sí? Ahora, usted es un siervo de Dios, que la gente le está caminando porque ven que usted camina con el Señor, han visto milagros en usted. Le recomiendo algo, dele la gloria siempre al Señor para que no le mande un aguijón de la carne. ¿Me hago entender? Pero hay momentos en que tú puedes cumplir los milagros, pero no es el propósito de Dios o no es el tiempo de Dios todavía. Porque un niño ama a su papá y le cree a su papá. Pero si un niño le pide a su papá un carro real para manejar, el papá le va a decir, todavía no es tiempo, tienes que crecer. Los milagros suceden así. Y otra cosa es que usted obedezca, haga las cosas que tiene que hacer y las cosas suceden, entonces ya no es un milagro. Ya es que usted hizo y obedeció la palabra. Y la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Entonces no confundamos
el milagro con el resultado de tu trabajo. Mire que aquí, por ejemplo, estamos hablando de obedecer la palabra. Por ejemplo, ve a sus pies. Tú estás buscando un milagro. Alguien te dirá, no, ¿para qué va a ir a los pies de nadie? Vaya y busque el milagro y haga y pelee por el milagro. No, nosotros vamos a sus pies. ¿Sí? Cuando Él te dice, haga esto, va usted y lo hace. No piense, actúe, persevere. ¿De qué sirve, por ejemplo, usted está buscando un milagro? Póngale el nombre a ese milagro, que mis hijos se conviertan, que mi marido se convierta. ¿Sí? Porque aquí hay maridos que es un milagro que se convierta. No. Entonces, está buscando el milagro, sí. Entonces, ¿de qué sirve el punto? No seas llanero solitario, únete a otros. Alguien le diría, no, predique, le enseñe. No, no, no. Eso no dice la palabra. A los maridos inconversos no se les predica. A las esposas inconversas no se les predica. Únase con otros hermanos a orar por esa persona. Porque eso dice la palabra. ¿Me hago entender? Eso es lo que estamos viendo aquí. Estos son, no le llamaría 11 requisitos, no le llamaría 12 requisitos, le llamaría 12 consejos. Ahora, si yo estoy pidiéndole algo al Señor, ¿qué dice la palabra? Pidan en mi nombre. Si es un propósito para mí, mi Padre le va a hacer eso. Lo que usted le pida. Todo lo que usted le pida al Padre, si es para mí, dijo Jesús, mi Padre lo va a hacer. Señor, quiero que me sanes. ¿Para qué? Ay, es que me quiero sentir bien, ya no quiero sentir dolores. ¿Y en qué me beneficia eso a mí? Otra cosa es que usted le diga, bueno, Señor, necesito ir a tal parte, predicar, necesito moverme, me está doliendo el cuerpo, dame sanidad porque me voy a mover a servirte. Y ahí ya la situación cambia. Ya el milagro no es para ti, el milagro es porque necesitas moverte para servirle al Señor. ¿Se dieron cuenta? Son cosas muy diferentes. Todos los milagros que usted ve en la palabra benefician al Señor. La gente que Él sanó beneficia para que la gente vea el reino. No es que Juan le pregunta, ¿tú eres el Cristo? Y le dice, vaya y respóndanle a Él, los ciegos están viendo, los cojos están caminando para que la gente conozca el reino. Y aún así, con milagros y todo, lo crucificaron. El milagro no convierte a nadie. La gente no se convierte por milagros. Pero si tú estás buscando un milagro, cumpla esto. Entonces imagínate, venga a orar y no vienes a orar. No, es que yo estoy aquí orando solito. Bueno, yo no sé, pero así no es la cosa. ¿Me hago entender? Así no es la cosa. Hay muchos textos donde enseña que cuando había un problema iban y buscaban a la gente y se ponían a orar juntos. Pedro en la cárcel, un ángel fue y lo sacó, y ¿qué dice la palabra? Porque la iglesia oraba por él seguido. ¿Me hago comprender? Ahora, si usted quiere cambiar todo, pues bueno, aquí eso no aparece, ¿no? Aquí estamos viendo otras cosas. 4:57 de la noche, vamos a dar inicio. Me gustaría que estuvieran arreglados, vestidos, sentados, con sus Biblias, anotando. Hermana Estela, le felicito. Y prendan 4 minutos se acabó el tiempo. ok. Y prendan las cámaras, por favor, si son tan amables, para poderlos ver. Voy a abrir una nueva sala. Voy a abrir una nueva sala para poder comenzar la clase. Gloria al Señor. A ver. Les voy a pedir un favor, si son tan gentiles, salgan de esta sala y vayan al grupo. Ok, aquí está. Pegado. Listo. Ahí está. Muy bien.
Salgan, por favor, si son tan amables, entren a la nueva sala. Gloria al Rey. Le creemos a la palabra y obedecemos lo que la palabra dice. Y si la palabra me dice que la tsunamita, para que el hijo resucitara, hizo esto, créamelo, que si un hijo se me muere, hago lo mismo y resucita. Porque creemos en la palabra. Siempre y cuando la resurrección de ese niño sea para agrado del Señor. ¿Me hago entender? David, pero ¿por qué enfermó y por qué murió? Esa es una pregunta y quiero que estén pendientes de eso y se lo aprendan de memoria. Ojo, Isaías 57. Apréndanse esto de memoria, por favor. Sí. Isaías 57. ¿Dónde está? ¿Qué me fue? Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Sí? Piense esto, mire, ahí dice, no hay nadie que piense esto que voy a hablar, no hay nadie que entienda esto que le voy a decir. ¿Qué? Que hay momentos en que enfermó la persona cristiana o un hijo y murió. ¿A cuánto les ha pasado? Cuando usted vea eso, que la persona caminaba con el Señor y de repente le dio una enfermedad, oró la iglesia, Señor, sánalo, y se enfermó y se murió. Entonces la respuesta de muchos es la fe mengua. Va para el piso enseguida, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Por qué si esa persona, y recuerdo un pastor que de los que me ha dolido, joven, Vladimir, joven, un pastorazo, así me le quito el sombrero de tipo, tremendo, siervo del Señor, y murió joven, no tenía ni 50 años, 45, 50, por ahí sí mucho, murió joven. Y toda la gente me preguntaba, ¿por qué? Esta es la respuesta. Delante de la aflicción, el justo es quitado. O sea, Dios se lleva a ese niño, a ese joven, a ese adulto, para que no sufra lo que viene. Si un hijo mío, y si sea la voluntad del Señor, pierde la vida, yo enseguida sé que el Señor supo que venía algo feo para su vida y prefirió llevárselo. Y gracias, Señor, por llevárselo. Si la persona tiene una enfermedad horrible y va a pasar, ¿sí me hago comprender? Este pastor que les cuento se enfermó hoy y como a los 2-3 meses murió. Eso fue rapidito, ¡pum!, se lo llevó. El Señor rápido, ¿qué hizo? Lo quitó de delante de la aflicción. Es que hay veces que usted puede orar y puede cumplir todos los requisitos, pero el milagro no se le va a dar. ¿Por qué? Porque no es la voluntad del Señor. Y de las personas que han muerto y me duelen en la vida, él. Porque ese hombre sí hacía cosas, excelentes programas. La iglesia donde él servía es reconocida por el trabajo con los niños. Él manejaba la parte de los niños, los jóvenes. Excelente, la esposa, todo, pero el Señor se lo llevó. ¿Por qué? Porque lo quitó de delante para que no sufra, de delante de la aflicción, me lo llevó. Entonces nosotros no vayamos a pensar que es que Dios nos tiene que hacer el milagro porque es que yo estoy cumpliendo, no, hay veces en que Él no quiere porque no es su voluntad. Luz Dari.
Hermanos, pero también recordemos que hay un versículo de la Biblia donde dice que uno debe orar por uno mismo para que el Señor le conceda la cura de años. Por ejemplo, dice, eh, y ahora se me olvida, ¿Cuál es ese? sí, porque así como el Señor le da a uno bienes, riquezas, bueno, riquezas entre comillas, porque la riqueza no solamente es dinero. Me ha dado una familia maravillosa, me ha dado un esposo, me ha dado tantas cosas que yo tengo. También te pido, Señor, que me dé la cura de años para poder disfrutar de eso. Porque aún en la vejez, dice el versículo, fructificarás. Ay, no, se me está olvidando. Y aún en la vejez fructificarás y Espíritu Santo, se me está olvidando. Quiere decir que no estoy orando por eso, pero uno sí debe orar por uno mismo para que el Señor le dé la cura de años, para que pueda disfrutarlo todo lo que Dios le ha dado, todas las bendiciones y Amén. todo, porque Él quiere que también uno le clame, ¿sí? Diga, Señor, me ha dado una familia maravillosa, me ha dado unos hijos, un esposo, me ha dado un trabajo digno y pues, Señor, yo quiero que me bendiga con la salud y la vida, ¿sí? Para yo poder disfrutar de eso, porque sé que el versículo está ahí, ese, aún en la vejez quiera estar y estarás vigoroso y verde para testificar que Jehová Dios es recto y que en él no hay injusticia. Uh-huh. Amén. Entonces, quiere decir que uno también clama a Dios por eso, porque así como clama por los vecinos, por los hijos, por todo el mundo, claro, también por uno. Sí, señora, así es. Albertico, levantaste la mano. Buenos días. Alberto Jesús. Buenos días, profe. Buenos días para usted y para todos los hermanos. Profe, ayer casualmente el pastor decía algo en la congregación y decía, hay que tener claro algo. No siempre el milagro que tú pides va a ser la prioridad de Dios. Entonces, a veces nosotros nos enfrascamos y le decimos, Señor, yo quiero que tú, no sé, me des un carro. Señor, yo quiero que me des un carro. Señor, yo quiero que me des un carro. Y el Señor dice, esa no es mi prioridad. Que sea tu prioridad, no la hagas mía. Yo primero necesito que aprendas a andar a pie, o no sé, o la humildad, o trabajar a tu esposa, que eduques a tus hijos en fe, cualquier cosa diferente. Entonces, es un aspecto que hay que entender y que hay que entender del obrar del Señor. Realmente no es la solución de nuestra necesidad, sino de su prioridad, es su obediencia. Sí, señor. Por eso la parte donde dice el milagro beneficia al Señor. Es conforme a lo que Él quiere, es conforme a su voluntad. ¿Ok? Bueno, vamos a leer Segundo de Reyes capítulo 4 versículo 38. Segundo de Reyes capítulo 4 versículo 38. Dice, ¿ya lo encontraron? ¿Alguien está listo para leer? ¿Quién está listo para leer? ¿Quién está ya presto para leer la palabra? ¿Olfa? ¿Omarle? ¿Quién de los dos? Segundo de Reyes 4. Segundo de Reyes, porque es un libro, no es una carta. Capítulo 4, versículo 38. ¿Qué dice? Bueno. 38. Bueno, milagro en beneficio de los profetas. Un momento. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz patoja para los hijos de los profetas. Potaje, alimento. ¿Sí dice potaje ahí, hermana Olfa? ¿Cómo? ¿Sí dice potaje ahí? Sí. Ok. Y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno
al campo a coger hierbas y halló una como parra montes, parra montes, y de ella llenó su falda de cabezas silvestres y volvió. De calabazas silvestres, mi hermana, calabazas silvestres. Sí, calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla para potaje, y pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre, Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes, 20 panes de cabeza, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Ok, muchas gracias, mamá hermana. Nótese lo siguiente. Aquí estamos hablando de un momento rutinario, de la vida común. Alguien me dijo a mí un día, y no se me olvida la persona ni el momento, me dijo, si la gente supiera cómo Dios los protege, ¿sí?, se darían cuenta que con un solo minuto que Dios te descuide, la vida se te podría apagar. ¿Por qué? Porque recuerdo que estábamos hablando del nacimiento de Alejandro Magno, y según los historiadores griegos y la mitología griega, el día en que Alejandro Magno nació, una diosa que se me olvidó el nombre descuidó Antártida y se fue a mirar el nacimiento de Alejandro Magno, y por eso Antártida desapareció. Entonces nosotros estábamos hablando de eso y esos griegos sí se inventan cosas, pero hay una realidad. Menos mal la palabra dice que Dios no duerme. No duerme quien cuida a Israel. Dios no se descuida. Pero si Dios se apartase un minuto de tu vida, créemelo, perderías la vida enseguida. Dios nos cuida en todo, Él nos protege en todo. Mi trabajo, en lo secular, mi trabajo, el éxito de mi trabajo está en que yo no sea reconocido. ¿Cómo así? Alguien me dirá, eso no es cierto. Sí, mi trabajo es prevenir, ¿sí? Y usted va a reconocer mi trabajo es cuando le llegue la tragedia. Si usted sigue conmigo y previene las cosas, a usted no le va a pasar nada malo, por eso no me va a valorar. Pero a mí me interesa que usted siga ahí previniendo las cosas. El problema es que nos damos cuenta de la tragedia cuando llega y dice, si hubiera hecho lo que el hermano dijo. Ahí sí valoran. ¿Cuándo? Tarde, demasiado tarde. No sé si me hice entender. Y muchos son así con Dios. No le valoran porque como todo va bien, y el día en que llega la tragedia, ese día sí dicen, lástima que yo no estaba con Dios. Aquí vemos a unas personas que están llevando una vida rutinaria, una vida normal, ¿sí? Hay hambre en la tierra, Dios los está cuidando, Dios los está protegiendo milagrosamente. Y ellos se fueron al monte, ¿sí?, a recoger alimento, ¿sí?
Y es Eliseo el que dice, bueno, vaya y hagan comida, le dice al criado, haga comida para los hijos de los profetas. O sea, nótese que no está diciendo que haga comida para los profetas, sino para sus hijos. ¿Recuerdan la viuda? La viuda era la esposa, dice el capítulo 4, ¿sí? Versículo 1, la mujer, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, ni siquiera son de los mismos profetas, sino son familia. Y aquí hay un mensaje claro, que si tú caminas con el Señor, Dios te va a mantener hasta en el alimento. Dios te va a cuidar y te va a proteger si haces las cosas que tienes que hacer. Vive con el Señor, camina con Él. Ahora, Amén. amén. Salieron a un campo a recoger ¿qué? Hierbas. ¿Sí? Esas hierbas se utilizan, hay hierbas para alimentos y hay hierbas para desparasitar, por ejemplo. Éxodo capítulo 12, versículo 8, Dios le dice a Israel que a partir de ahí, todos los años, el día de la Pascua, tienen que comer hierbas amargas dentro de un pan sin levadura. Y la pregunta es ¿para qué? Bueno, los teólogos dicen, eso tipifica la amargura del Señor Jesús cuando, sí, es cierto, espiritualmente, pero humanamente ¿para qué? ¿Para qué un pan sin levadura lleno de hierbas amargas? Bueno, eso tiene su parte científica. Y ahí es donde yo, en mis productos, ahorita saqué un tratamiento que llama Dynamis Ultra Plus, paso 1, 2 y 3, y el primer paso son hierbas amargas para los parásitos. Usted tiene que 2 veces al año sacarse los parásitos, ¿sí? Hay más de 200 parásitos, no nos alcanza el día para hablar de ellos. En YouTube hay un video buenísimo de Discovery Channel, son varios videos, llaman parásitos asesinos, véalos. Y es necesario que usted coma hierbas amargas, ¿para qué? Para que esos parásitos se mueran. Ludari levantó la mano. Sí, y es necesario desparasitarse, más en estos últimos tiempos cuando la radiación se está haciendo presente y en alta frecuencia. Entonces resulta que esos parásitos no están gratis ahí. Entonces ellos van a crecer con la radiación. Si usted tiene parásitos en el cuerpo, ellos van a crecer con la radiación. Ellos también hacen sus necesidades dentro de nuestro cuerpo y eso es lo que hace que nuestro cuerpo se deteriore, se desmejore. Toda esa, dijéramos, ¿no?, inmundicia que ellos botan, porque ellos se alimentan de lo que uno come, pero ellos también defecan ahí. Eso lo va a enfermar y lo va a matar en menos de nada. Entonces sí es necesario desparasitarse urgentemente. Claro, es que el Señor no dice las cosas porque sí. En Éxodo 12:8, cuando van a salir de Egipto, Dios les dice, el día de la Pascua ustedes deben comerse un cordero, y la gente habla siempre del cordero, pero la gente no habla que además del cordero tienen que comer hierbas amargas dentro de un pan sin levadura. Y lo primero que Dios hace, además de enseñarles que el Cristo, el Mashiach, iba a sufrir y esa amargura de ese pan, Él la iba a vivir, además de eso, los estaba desparasitando. Bueno, los voy a sacar al desierto. En el desierto no hay médico, en el desierto no hay ibuprofeno, acetaminofén, no hay nada de químicos, no hay con qué sanarlos a ustedes. Y de hecho, si usted se da cuenta, nunca se enfermaron en el desierto, ¿sí? Entonces, primero los desparasitó. Y aquí estamos viendo a unos profetas que salen al campo a recoger hierbas. Puede ser para desparasitarse o puede ser para, van a comer, ¿no?, para darle sabor y sazón. Por favor, dejen el trifogón, dejen esas cosas y utilicen especias, el ajo, el tomillo, la albahaca, el orégano,
Me hago entender. Olfa levantó la mano. Ay, me fui. ¿Qué pasó? Me perdí, ahora no sé. Hermano, yo iba a decir era que la espinaca es amarga y es súper buena. Delicioso. Huevos con espinaca, eso es delicioso. Aprendí hace unos años a comer huevos con espinaca. Hermana Ludari. Sí, esto, hay muchas clases de parásitos, a todos no los mata la misma, el mismo medicamento. Hay muchas clases y están en todas partes de nuestro cuerpo. Ellos están ubicados en donde menos usted lo cree, ahí están. Muchas veces uno siente hasta una picazón y uno dice, ay, me dio una alergia. ¿Quién sabe si no es alergia? Es un parásito que está ubicado ahí. Y uno se va a buscar un remedio para la alergia y lo calma. Pero eso no es verdad. Sí, señora. Bueno, ese que usted está hablando se llama la ameba, el parásito más inteligente de la historia. Ahí la sacó la internet. Y la ameba es el más inteligente porque la ameba pica para que usted se rasque. Y la uña, al arañar la piel, abre fisuras microscópicas donde ella entra. ¡Prum! Entonces pica el brazo, pica la cara, pica la nariz, pica la espalda. ¿A cuánto nos han puesto a rascar la espalda? Pica el ano. Y él sabe que se va usted a mandar la uña enseguida. Y ese acto le permite entrar a su torrente sanguíneo. Bueno, de paso, hay que desparasitarse, ¿no? Y este es su siervo, fabrica medicina natural y tengo un tratamiento para eso. Ahora, dentro de esas cosas que ellos recogen para comer, ¿sí?, levantan unas calabazas silvestres. Vamos a buscar aquí un momentico, vamos a buscar calabazas silvestres. ¿De qué se trata esto? Calabaza silvestre. Vamos a mirar acá, a ver qué dice. Es una planta herbácea, hierba, que pertenece a la familia botánica Curcubitaceae. En México hay 11 especies de calabaza, las cuales 5 son endémicas. Las calabazas silvestres tienen frutos globosos verdes. ¿Qué más dice? A ver. Calabaza se conoce como la cabecilla silvestre de burro y hedionda y calabaza del diablo en idiomas indígenas. Hojas llamativas, triangulares, se encuentra con frecuencia con bordes de autopistas y carreteras en las regiones semiáridas. Variedades cultivadas como si tienen muchos usos para las personas. La cáscara de calabaza, una vez vaciada y curada, se puede utilizar con fines ornamentales para la fabricación de utensilios y artesanía y de instrumentos musicales. Ahora, sucede y acontece que cuando ellos recogen ese alimento, pues el criado, no sé, parece ser que no tiene idea de culinaria y recogió cosas venenosas. Entonces, dentro de esas calabazas, dice que cuando sirvió para que comieran los hombres, ¿sí?, estaban ellos comiendo del guiso y gritaron: varón de Dios, o sea, Eliseo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Quieto todo el mundo, no coma. Menos mal ahorita en la gracia el Señor nos dice: de todo lo que les sirvan, coman, oren y no pregunten. Oren y van a poder comer cosas mortíferas y no les va a hacer daño. Entonces Eliseo dice: traiga una harina, la esparce en la olla, la utiliza como catalizador, no sé o si esa palabra esté bien, pero esa harina hace que la comida pueda digerirse. Alguno la habría botado, ¿verdad? Pero bueno, ellos aquí hicieron de esa manera. Entonces la gente pudo comer de ella. Quiero que noten algo, mis hermanos. Noten algo. Una simple situación de comida que pudo haber sido muerte llega a ser una bendición. ¿Por qué? Porque el Señor te está cuidando. El Señor te está protegiendo.
Hace unos días nuestra hermana ya se despertó, ¿no, Alejo? La hermana Gladys comentaba que llega y ve que la niña le dice, Alan no respira. Y hasta ahí ella llegó. Ella me cuenta que normalmente ella entra en shock, no sabe qué hacer, pero ella no sabe qué pasó, solo sabe que el Señor la llevó a abrirle la boca al bebé y a sacarle un pedazo de cinta que el bebé tenía adentro. Nosotros sabemos y nos sorprendemos enseguida porque más de una mamá, como el bebé no respira, le empieza a pegar en el pecho, lo sacude, lo levanta y sale corriendo. No, ella no. Sí. Milagrosamente, ella va guiada por el Señor y sabe qué tiene que hacer. Aquí vemos eso. Un hombre que sabe lo que tiene que hacer. Hay veneno, no, hay cosas mortíferas. Eso quiere decir que le iba a dar una indigestión tan tremenda que lo podría matar. Hay mortandad. Pero Eliseo cambia esa maldición ese error o esa mortandad, la cambia en vida. Traigan harina. Esparció la harina, listo ya, pueden comer. No se desperdició la comida. La bendición siguió y el Señor los protegió. Hasta tal punto que, mire, viene un hombre, ¿sí?, y trae primicias, panes de las primicias, trae 20 panes de cebada, ¿sí?, lo da a la gente y ocurre otro milagro. ¿Se acuerdan el milagro de Jesús cuando alimentó 5,000? Y creo que después alimentó 4,000, si no estoy mal, fueron 2 ocasiones. Y aquí sucedió primero. Aquí sucedió que el sirviente le dice a ese hombre, mire, entonces un hombre de Baal Salisa, del cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y dijo, da a la gente para que come. Y respondió su sirviente. Ahí está hablando de Eliseo o del otro. Aquí sí se me perdí. ¿Cómo pondré? Bueno, el criado de Eliseo le pregunta, ¿cómo le voy a dar a esos 100 hombres estos 20 pancitos? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Aquí enseguida me doy cuenta que es el profeta, ¿no? Porque Dios le habló a la persona, al profeta. Y sobró. No sé si ustedes se dan cuenta que hasta el mismo Jesús hizo lo mismo. Mis hermanos, hagan lo que la palabra dice y verán que el milagro se da. Hagan lo que la palabra enseña. La pregunta es, de 1 a 10, ¿estoy caminando en 10? ¿O estoy caminando en 9, 8, 7? ¿O estoy caminando mediocremente en 6? ¿Qué dicen ustedes? Quiero un milagro para mi vida. ¿Estás haciendo lo que la palabra dice que debes hacer? ¿O lo estás haciendo a medias? Sobre todo en la oración. Muchachos, saquen tiempo para su oración personal. Saquen tiempo para a solas arrodillarse con el Señor. Saquen su tiempo. ¿Sí? Vengan a orar con nosotros. Sí, vengan a orar. A las 4 de la mañana estamos orando. ¿Sí? Pero vamos a comenzar a las 5:30 a orar hasta las 6. Vamos a dedicarle 1 hora, 1 hora y 10 máximo, pero 20 minutos lo voy a dejar al finalizar para orar. ¿Por qué? Porque personalmente hablando, a mí como persona, como ser humano, no puedo orar con ustedes a las 4. A esa hora necesito estar con el Señor a solas. Entonces de 4:30 a 5:15 máximo. Hoy, por ejemplo, vamos a terminar ahorita puntuales 5:30 y vamos a orar media hora. ¿Sí? Pero no puedo porque necesito estar con el Señor a solas. Hermanos, saquen su tiempo a solas con el Señor. Oren a solas con Él. Hay cosas que no podemos orar aquí. Hay situaciones muy personales, ¿cierto? Que la hermana Estela tiene, que Yadira tiene, que no podemos divulgarlas a los demás.
Y sobre todo cuando hablamos de pecado, ¿no? Cuando hablamos de cositas que uno necesita que el Señor quite, pues ni modo que le vamos a estar diciendo a los demás, porque nosotros no creemos en lo que el catolicismo enseña, que es la confesión de pecados entre seres humanos. No, váyase a Salmos, para que se lo aprenda, Salmos capítulo 32. Y cuando alguien le venga a decir, es que usted tiene que ir ante el cura a contarle sus pecados, primero, eso no existe en la Biblia. Nadie le contó sus pecados a nadie. ¿Sí? Salmo 32, por favor. Versículo 1 en adelante. ¿Quién lo lee si es tan amable? Salmo 32. La lista del perdón se llama César. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hasta ahí, por favor. Entonces, nótese que este salmista, mientras la iniquidad, la culpa, ¿sí?, mientras el pecado estaba, se envejecieron sus huesos, gemía todo el día y se agravó la mano de Jehová en él. Ya te doy la palabra, Alberto. El verdor, o sea, la juventud de él, se secó. ¿Sí lo ve? ¿Cuál es el secreto? Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. A él. Hermano Alberto. Profe, para comentarle algo que de pronto me llamó la atención. Usted dijo hace unos minuticos que en ningún lado de la Biblia dice que tenemos que confesar los pecados a los hermanos, pero Santiago 5 dice otra cosa, dice confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Santiago qué? Santiago 5:16. En tu versión, ¿qué es qué? La Reina Valera. Aquí dice Santiago 5:26. Bueno, en la Reina Valera antigua dice, confesado vuestras ofensas. Óigame esto, mi hermano. El pecado es infracción de la ley. O sea, pecado es ir en contra de lo que Dios dijo que no debías hacer. O sea, contigo no es. Si yo hago algo contigo, no es un pecado, es una ofensa o un agravio. ¿Me hago entender? Alberto. Sí, señor, lo estoy escuchando. Qué pena que no podamos interactuar, sino que estoy moviéndome con el día a día aquí bueno, en la casa. Pero entonces entiendan que entre nosotros son ofensas, son errores entre nosotros, pero pecado está relacionado a Dios. Dígame, mi hermana Edelmira. Bueno, ahí con referencia a eso, la palabra nos dice que donde hay dos o más congregados, en presencia está y nosotros nos sentimos respaldados. La oración de todos nosotros, si estamos unidos, supongo y creo que debe ser así, que cada uno respalda la oración de cada turno. Y al estar orando, de pronto no son directamente cosas personales como tal, vamos a estar diciendo, pero sí son cosas que uno de pronto se siente con más fe de saber que el otro hermano está orando por la petición que uno está haciendo cuando se afirma algo muy personalmente.
pero sabemos que tenemos que estar en la presencia de Dios individual para poder hacer la oración muy personal con nuestro Dios. Sí, sí, señora, es que cuando oramos juntos, entonces, hermana Elmira, sus 5 minutos, yo estoy orando con usted. Y respaldo su oración. No me quedo mirando ahí o hablando, no, me estoy respaldando. Pero hay momentos en que yo tengo que estar a solas con él, porque voy a hablar cositas mías, íntimas, propias, que no quiero que nadie sepa. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Es que uno eso lo hace, hermano David. Sí, por eso. Pero no es que yo lo estaba diciendo que yo eso lo hago temprano. Entonces, me está quitando tiempo para solo. eso. Sí, Y solito. solo porque Sí. si tiene que llorar, llora. Sí, pero está esa oración íntima a solas, pero está la oración en conjunto, ¿sí? Que es la que trae actuar de Dios en tu vida cuando necesitas una petición. Por ejemplo, como dijo la hermana, oren juntos, o sea, únanse en oración y lo que pidan al Padre yo lo haré. Entonces está también el orar juntos. Pero volviendo otra vez, el hermano ahorita que dijo, en la Biblia no existe eso de que una persona cogió a otra, venga para acá y le cuento mis pecados. Eso no existe. Y ojo con las traducciones, que ahorita vienen traducciones para el catolicismo, está mandando a todo el mundo, entonces le van a enseñar a usted que sí. No. Aquí hay un texto que dice claramente, confesaré a Jehová mis transgresiones. ¿Ok? Eso del secreto de confesión, eso lo inventaron el catolicismo para después quitarle las casas y las cosas a la gente. No sé si ustedes saben de eso. Entonces, nace el secreto de confesión, se aprovechan del tema. Edelmira, levantaste la mano. Se aprovechan del tema, ¿sí? Y terminaron quitándole todo a la gente. Nosotros no. Ustedes me conocen, saben que les digo no me cuenten, a mí no me cuente. A mí me gusta que el Señor me muestre, ¿sí? Por discernimiento a veces me muestra, o por don de ciencia. Pero usted no necesita llamarme y decirme, hermano, mire, tengo este pecado. Mire, hermano, que no puedo con él. No, usted no necesita hacer eso. Y le recomiendo no hacerlo. Porque hay mucha gente chismosa. Y después se riega. Y queda usted mal. Ni con el pastor ni con nadie. Después se lo cuentan a todo mundo y lo ridiculizan a uno por todas partes. Ante el Señor. Usted con el Señor. ¿Ok? Ahora, si usted tiene mucha confianza, porque hay veces que uno se quiere desahogar y quiere hablar con alguien, entonces busque un hermano serio, un hermano que usted sepa, ¿sí? Que sea serio, y que usted quiera pedir un consejo bíblico, pues hágalo con gente seria, pero no con todo el mundo. Pero recuerden, eso de confesar pecados, no, eso no es cierto. Los pecados se le confiesan al único que puede perdonar pecados, que es Jesucristo. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar hoy aquí. Vamos a orar. Vamos a orar 20 minuticos. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos.